Muy buenos días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Por favor, vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Y básicamente, hoy el mensaje se titula La importancia de estar en la presencia de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, Dios me habló a mi corazón para poder dar un mensaje de acuerdo a cómo podemos ver a la vida de David, cómo él pudo saber que no nomás es disfrutar de las cosas que vivimos todos los días, incluso él era un rey, tenía un palacio, él tenía dominio sobre todo Israel, y él era una persona que él amaba y servía a Dios constantemente, no nomás con servicios, obras físicas, sino por oraciones, alabanzas. Incluso sabemos que David escribió por ahí alrededor de un 80% de los salmos, y en los salmos podemos ver el corazón de David mediante las oraciones, alabanzas, adoración a Dios, súplicas, cómo David buscó a Dios a cada momento de su vida. Y eso fue el secreto de cómo David fue el mejor rey que ha tenido Israel desde ese tiempo. Y sabemos que después de David vendrá aquel que va a reinar, que es Jesús, que pronto viene, y Él va a reinar aquí en la tierra. Sabemos que Dios es el que gobierna soberanamente sobre los cielos y la tierra. Todos los universos y las galaxias del Señor está absolutamente en control, es soberano. Al hombre nos hizo para que, a la semejanza de Dios, para que nosotros podamos gobernar la tierra, porque nos hizo a la semejanza de Él. Pero sabemos que de acuerdo a la desobediencia a la autoridad de la palabra de Dios, ha habido y sufrimos las consecuencias que podemos ver que sufrimos hoy. Me encanta la vida de David porque David fue ungido de Dios cuando él era joven. Él era un joven pastor, uno de 7 hermanos. Y cuando el profeta Samuel, Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a elegir como rey a uno de los hijos de Jesse, él fue a la casa de aquella persona y le dijo: quiero conocer a tus hijos. Y el papá le trajo desde el más mayor al más menor. Y los hermanos de David, uno de ellos era muy alto, muy fuerte, y otros notablemente eran pues muy entendidos, ¿no? Pero Dios tenía escogido a una persona que el papá ni siquiera lo tomó en cuenta, porque era un pastorcito. Él andaba pastoreando a las ovejas. Sabemos que hoy le damos el título de pastor a las personas que predican la palabra de Dios y sirven a Dios para discipular a la congregación. Pero nos referimos a un pastor que cuida a las ovejas. Todavía hay pastores que cuidan a las ovejas en diversas partes del mundo. Y se sabe que las ovejas necesitan del pastor para el cuidado y el sostén. Así también nosotros necesitamos del cuidado y del sostén de Dios. Y lo lindo es de que Dios dice su palabra que Él no juzga como el hombre en la apariencia.
Él juzga el corazón. Y ni el papá ni sus hermanos sabían lo que David era ante los ojos de Dios. Viene Samuel y le dice: ¿dónde están tus hijos? Pasan todos sus hijos. Aquí están todos. Y le preguntó Samuel: ¿alguno de estos es? Y el Señor le dijo: no. Entonces dijo: ¿queda otro hijo tuyo? Y le dijo: sí, pero es el pastorcito que anda allá en el campo, y no creo que vaya a ser él, porque él usualmente está en el campo. Pero si vienes que en el campo, David tuvo la oportunidad de conocer a Dios. ¿Quién sabe que Dios nos lleva a un lugar a que estemos a solas con Él? Si tú estás pasando por un tiempo de temor, de incertidumbre, un tiempo que te sientes soledad, sientes angustia, quizás por dificultades de la vida que vivimos, quizás hayas perdido a un ser querido, amado, muchas formas que podemos estar tristes, ¿no? O incluso hay veces que tenemos a esposas, esposos, a familia, hijos, a padres, amigos, todo, pero de todas maneras nos hace falta algo, un vacío en el corazón. Y la persona que ha levantado la palabra de Dios y ha leído la palabra de Dios se ha dado cuenta que cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la puerta al cielo, el buen pastor, la vid verdadera, se da cuenta que el alma no está sacia si no recibes de la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida a tu vida, a tu ser, sobre todo a tu alma. Y practicar de la presencia de Dios. Practicar de la presencia de Dios. ¿Cómo? En oración. Es importante que desde que nos levantamos en la mañana nos apartemos a solas con la Biblia, en la presencia de Dios por fe, sabiendo que Dios es espíritu, y dice la palabra que todo aquel que quiera alabar a Dios lo alaba en espíritu y en verdad. Adorar a Dios. Y David pudo conocer a Dios incluso cuando él estaba pasando, cuando él estaba a solas ahí en el campo. Nos dice el historial, cuando lees la vida de David, que él incluso a solas, cuando estuvo pastoreando las ovejas, cuidándolas, hubo veces cuando algún oso, algún león llegó queriendo comerse a las ovejas, y Dios le dio la sabiduría, la fortaleza, el poder para David, para poder defender a las ovejas y derribar a estos adversarios que llegaron en contra de él y las ovejas. Y por eso es que David, un día se le presentó un gigante que estaba amenazando al pueblo de Dios, un hombre Goliat, y Dios, como él se le había revelado mediante su presencia a David puso su confianza en Dios. David conoció el poder de practicar la presencia de Dios. Desde el momento que David fue ungido por el profeta Samuel, bajo el mandato y la orden de Dios, duró muchos años para que David finalmente pudiera ser rey de una parte de Israel, pero duró todavía muchos años más para poder ser el rey de toda la nación de Israel. Y Dios estuvo con él en el proceso.
hay algo que Dios nos dice de David. Dios nos dice que David fue una persona que siempre fue detrás del corazón de Dios. Siempre buscó a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios no nos dice que David fue perfecto. La palabra de Dios nos dice que todos somos naturalmente, la naturaleza pecaminosa está en nosotros, porque incluso somos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Y la carne es lo que nos da los problemas, la codicia de la carne, la codicia de los ojos, y la vanagloria del hombre es lo que nos da problemas todos los días, aparte de todo lo que hace Satanás y sus demonios en contra de nosotros, es espiritual. Pero en este cuerpo, vivimos en este cuerpo que va a haber corrupción. Un día ver corrupción es cuando muere la persona. ¿Qué pasa? Cuando lo sepultan, sabemos que pasa el cuerpo por la corrupción, ¿no? Pero cuando vamos a estar en gloria en la presencia de Dios, lo glorioso es cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo como el de Jesucristo. Hasta ese tiempo vamos a poder vivir en una paz absoluta, en el gozo, en la paz, en el amor, toda fortaleza, donde ya no va a haber haber donde muere el cuerpo todos los días. Va a ser un cuerpo que vive para siempre, donde va a haber consuelo, donde va a haber paz. El cielo es el cielo porque ahí está la presencia de Dios. El cielo es el cielo porque ahí está la presencia de Dios. Aquí podemos experimentar la presencia de Dios, pero también podemos experimentar el mundo caído, de acuerdo a la consecuencia de la rebelión que hubo mediante Lucifer, los ángeles caídos y por supuesto Adán y Eva. Y podemos nosotros oír voces y pensamientos que se nos vienen de Dios o del mundo, el mundo espiritual que viene de Satanás y sus demonios. Y todos los días de nuestra vida, constantemente, hay una oportunidad para que tú te sometas a la autoridad de las mentiras que vienen de Satanás o la verdad que viene mediante la palabra de Dios, mediante el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y eso es lo que me encanta de la vida de David. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 15, donde David para él fue importante. Básicamente David vio una cosa que otras personas no podían ver. El pueblo de Israel se juntaban como pueblo y adoraban, alababan a Dios. Estaban los sacerdotes, los levitas, que eran las personas, los ministros de las cosas de Dios, de servir a Dios. Y el primer rey antes de David fue el rey Saúl. Y David dice algo bien importante. David dijo que en los tiempos anteriores, antes de que él haya sido el nuevo rey de Israel, en el tiempo de Saúl, dijo: nadie de nosotros buscamos traer el arca del pacto, a traerlo aquí donde servimos al Señor. El arca del pacto, si se acuerdan, ¿verdad? El arca del pacto que Dios mandó a Moisés para que lo hicieran, lo construyeran, donde
arriba del arca del pacto habían los dos querubines que apuntaban sus alas unos a otros y significan el lugar del trono de Dios. Es el trono de gracia. Gracia es recibir perdón y favor inmerecido de Dios. Y sabemos que eso era simbólico a lo que Cristo Jesús iba a hacer en la cruz. Quien Él tomó todos los pecados de toda la humanidad en la cruz y murió un justo por todos los pecadores para que tú y yo no tengamos que morir y pagar el precio que es vida eterna en el infierno, en el lago de fuego. Y que no es por obras como Dios nos salva, sino que Dios tuvo que pagar con el precio de la sangre de su Hijo, de Jesucristo. Jesucristo pagó con la sangre de Él, porque en la sangre, dice la palabra de Dios, está la vida. Y cuando la gente acepta la obra redentora de Jesucristo, recibe el perdón de pecado, y es cuando pide perdón, el Señor lava y limpia los pecados de toda persona quien lo busca sinceramente, quien confiesa que Él es el Señor, que Jesús es el Señor, pero que crea en su corazón, no que crea nomás con entendimiento, conocimiento nomás, sino que sea una fe genuina en Él. Y eso significa simbólicamente el arca del pacto. Cuando David dijo, vamos a traer el arca del pacto, que cuando el tiempo que Saúl era rey, dijo, él se incluyó, dijo, no buscamos el arca del pacto, no fuimos por ello. Él se incluyó como lindo, como lo hizo Esdras, Daniel, Nehemías, cuando oraron a Dios. Y esta es una persona que ora a Dios y verdaderamente tiene una relación con Dios. Sabe pedir perdón todos los días, sabe confesar sus pecados todos los días, porque ¿quién sabe que todos los días pecamos? ¿Y por qué debemos de pedir perdón? Porque Dios nos manda a pedir perdón. Y es algo continuo. ¿No se acuerdan de cuántos corderos derramaban la sangre de los corderos en el tiempo del antiguo pacto? Ahora Jesús fue una vez a la cruz, pero esa sangre que está en los lugares celestiales, en el tabernáculo que está en el cielo, nos sigue lavando, limpiándonos de nuestros pecados, y no nomás nos lava y limpia de nuestros pecados, pero la conciencia, dice Hebreos 9. ¿Sabes lo que hace mucho daño a muchas personas? Cuando cargamos el peso del pecado, de saber que somos, antes de nacer de nuevo, enemigos de Dios. Cuando vivimos para nosotros mismos o para el mundo, no sabemos, pero si no servimos a un reino, servimos al otro. Hay dos reinos, no hay tres, no hay cuatro. Es el reino celestial, que es de Jesús, y el reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas. Ahora, para entrar al contexto de este capítulo, quiero ir rapidito a 1 de Crónicas 13, bien rapidito, solo unos capítulos anteriores. Dice verso 1: David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban, y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviamos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas,
en sus ciudades a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Bueno, sabemos que de ahí todos estuvieron de acuerdo con David, pero si David no haya dicho eso, la gente quizás no se hubiera atrevido a decir, oye, tenemos todas estas cosas que hacemos para el Señor, sacrificios, todo eso, pero nos hace falta algo más. ¿Qué nos hace falta? Y David sí sabe, sí supo, porque David practicó en ese tiempo a solas, practicó estar ante Dios buscando la presencia de Dios. David antes, David no sabía que el estar a solas en los campos pastoreando a las ovejas, Dios lo estaba preparando para que él comenzara una vida de fe con Dios. Dios se le manifestó ahí en el campo. ¿Cómo sé? Otra vez, ve los salmos. Esta es una persona que hay unos salmos donde dice, Señor, ten misericordia de mí porque he pecado en contra de ti. Salmo 51. Y Señor, siento que me siento lejos de ti, me siento que está quebrantado mi corazón. Yo necesito que me restaures, Señor. Yo necesito que me des un corazón recto, un espíritu recto, obediente a ti. En otros lugares lo alababa y le decía que sea exaltado el Señor. Y en otros lugares le decía, Señor, por favor ayúdame en contra de mis enemigos porque se han levantado en contra de mí. Y cuando necesitaba cosas, por ejemplo, decía él, estaba en una cueva donde el rey Saúl lo perseguía para matarlo, porque el rey Saúl comenzó como rey, como una persona que se mostró humilde, pero Satanás sabe cómo tentar a todos, incluso tentó hasta Jesús. Y todos nosotros somos puestos a prueba todos los días. Y Saúl escuchó las mentiras de Satanás y lo hizo que fuera una persona arrogante y altiva, soberbia, donde comenzó buscando la voluntad de Dios, pidiéndole al profeta Samuel que orara por él. Incluso Dios le dio el don de profecía, era profeta. Incluso dice la palabra de Dios que él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Dios nos muestra que hubo desobediencia en la vida de Saúl. Hubo desobediencia en la vida de Saúl. Y les voy a mostrar la diferencia entre el rey Saúl, que fue el primer rey. La gente quería un rey, como todas las naciones, Dios se los dio. Pero Dios sabía que Samuel iba a comenzar bien, pero iba a terminar mal. Ahora nosotros, pongamos atención a que nosotros nunca debemos de medir nuestra relación o nuestra religión de acuerdo a las relaciones que tenemos con los hermanos en Cristo o cualquier persona, sino con Dios. El estándar siempre es Dios, y es más, el estándar siempre es Jesucristo. Y si quieres estudiar un poquito de cuál es el estándar de Jesucristo, te sugiero que leas Mateo capítulo 5, 6 y 7. En primera de Samuel capítulo 12 les voy a hablar un poquito de lo que sucedió con Saúl, la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Dice el verso 1: dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído la voz de ustedes
en todo cuanto me habían dicho, ponnos a un rey como las naciones. Verso 2. Ahora pues, he aquí, está vuestro rey delante de ustedes. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes, y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Bueno, aquí básicamente el profeta Samuel les dijo, mira, Dios les dio rey, aquí lo tienen, y ahora obedezcan a los mandatos que Dios les ha dado a ustedes y también a su rey. Ahora, quiero llevarlos al verso donde el rey Saúl desobedeció a Dios. Es en el capítulo 15. Dios le dijo a Samuel que le dijera al rey Saúl, así dice en el verso 1 y 2, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová, o sea, obedece a las palabras de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, Jehová de los ejércitos es un nombre que significa básicamente que Dios es el Dios de batalla, de guerra. Mucha gente lo conoce como el Dios de amor. Es Dios de amor absoluto, es el más tierno. No hay amor. El amor viene del amor agape, perfecto. Pero es el Señor de los ejércitos. Hay una batalla todos los días por tu alma y la mía. Y hay dos reinos peleando por tu alma y la mía todos los días. Ahora, quiero que entiendan que en el Antiguo Testamento, todo lo que lean, las batallas fueron físicas. O sea que hubo enemigos en contra del pueblo de Israel. Ahora nuestros enemigos de nosotros son Satanás y sus demonios. Es espiritual. Pero sin embargo aquí Dios le dice, verso 2, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Básicamente Dios sacó al pueblo de Dios de Egipto en el tiempo de Moisés, y Dios trajo juicio en este tiempo a lo que hizo Amalek y aquellos que se pusieron en contra de Dios. Siempre hay un juicio, sobre todo para toda la persona que viene en contra del pueblo de Dios. Tiene que haber arrepentimiento y Dios perdona. Pero dice el verso 3, pues ve pues y hiere a muerte a Amalek y destruye todo lo que él tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué dijo eso Dios? En el Antiguo Testamento Dios cuidó, protegió el linaje de la sangre de los judíos, porque Él tuvo que preservar la sangre pura hasta que el Mesías naciera, para que no se mezclaran con otras naciones y profanaran la sangre y el linaje de Jesucristo. Pero también nos muestra de que Dios odia el pecado, odia la rebelión. Dice que la desobediencia es como brujería para Dios, como hechicería. Dios odia la obediencia, porque en los cielos, ¿sabías que todos lo obedecen en los cielos? Hubo algunos que no lo desobedecieron,
Por eso es Satanás y sus demonios. Pero todos lo alaban en el cielo. Y por eso Dios, cuando salva a la persona, nos prepara para que un día, o sea, nos despoja de las cosas terrenales, obediencia, toda clase de corrupción, maldad. Porque Dios no dice la palabra de Dios que Él nos va a santificar, espíritu, alma, cuerpo. Pero Él nos dice, tiene que haber de nuestra parte, para darnos, someternos a Él. Y mientras Él nos dé la gracia, obedecerle. El Señor está hablando hoy a la iglesia y dice, sin obediencia, el Señor nos va a decir un día, no te conozco. No te conozco. La obediencia es esencial. Es esencial. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, en el antiguo pacto era que tú por tu propia fuerza y con sacrificios de toros y de corderos pudieran usar como el sacrificio, derramar la sangre como algo expiatorio por los pecados cometidos, pero no lavaban la conciencia. Y ahora tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda mediante la gracia de Dios a obedecer a Dios, a servir. Bueno, entonces por eso es de que Dios le dijo a Saúl que derribara a todos estos que eran enemigos del pueblo de Dios y de Dios, para poder proteger a su pueblo, porque estos iban a afectar al pueblo de Dios. Verso 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista y contó a todos los que eran. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. O sea que les dijo a otras naciones que Dios no iba a juzgar a estas naciones. Porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel. Entonces aquí va bien Saúl. Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag. Agag era el rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató al filo de la espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, al rey Agag, y a la mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, y fíjate lo que dice aquí, la consecuencia de la desobediencia. Dijo Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, se entristeció y clamó a Jehová toda aquella noche por Saúl. O sea que, otra vez, no era que Saúl era una persona despreciable, nada de eso. Otra vez el enemigo siempre viene y nos dice, igual que a Eva, no morirás si eres desobediente a la palabra de Dios. Ahora, sabemos que cuando hablamos de la obediencia, tú no puedes obedecer, ni yo puedo obedecer a Dios, si no es por el poder que Dios nos da mediante su gracia para obedecer. Hay unas áreas de nuestras vidas donde vamos creciendo, madurando, y Dios nos da el crecimiento, pero sin embargo, así como los talentos que la parábola de Jesús donde dice, ¿cuántos talentos nos ha dado? Si nos dio uno, úsalo. Si nos dio dos,
úsalo. Si nos dio 5, úsalo. Es igual. ¿Cuánta gracia nos ha dado? Úsalo. Él sabe si no la usas. Él sabe si la usas o no la usas. Entonces Dios juzga eso. Dios no juzga como nosotros. Nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de la persona. Podemos ver el exterior de la persona, pero sí podemos ver los frutos. Y básicamente, ¿qué sucedió? Que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y vino con Saúl y le dijo Samuel a Saúl, Saúl le dijo, verso 13, Saúl le dijo a Samuel, bendito seas de Jehová. Estas son palabras que usamos como cristianos, ¿no? Hey, God bless you, Dios te bendiga. Y todos sabemos usar el lenguaje cristiano. La cuestión es, no si sabemos usar palabras de la cristiandad, es si somos obedientes ante Dios. Eso es lo que Dios juzga. Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora, otra cosa, no es lo que tú digas, es decir, oh, mira, yo fui obediente. ¿Quién es el que juzga? Dios. Dios le habló a Samuel y le dijo, Saúl desobedeció. Y Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, ¿qué no te dijo Dios que derribaras al rey y a todo el pueblo, incluso a las vacas y a las ovejas, a todo? Dios no dijo que preservara ni al rey ni a nada. Entonces, también nos muestra que Dios quiere una obediencia absoluta, no una obediencia a la mitad, ¿no? Parte de la obediencia es desobediencia de todas maneras. Y otra vez, la forma de poder medir nuestra obediencia es de acuerdo a la relación que tenemos con Dios, para no agradar a nadie más que a Él. Lo que Dios te haya dicho a ti, mira, hijo, hija, tú sigue todos los días buscándome mediante la palabra, leyendo la palabra, mediante tú ores a Dios, y cuando Él te habla todos los días. Si lo buscas, Él te habla. Hay personas que dicen, no me ha hablado hace mucho tiempo, que dicen que no levantamos la palabra de Dios porque el Señor habla todos los días. Es la naturaleza de Dios hablar. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Entonces aquí ves cómo hizo como Adán. El pueblo ya le está echando la culpa ya al pueblo. Mira, estos trajeron, o sea, no está diciendo, Señor, yo lo hice. Así comienzan las mentiras, ¿no? Una tras otra, tras otra, tras otra. Dice, para sacrificarlas a Jehová, ¿qué? ¿Mi Dios? No, dice a Jehová, tu Dios. ¿Qué pasó con el Dios personal de Saúl? Eso es lo que sucede cuando hay desobediencia. Te sientes alejado de Dios. Te sientes que no eres digno de decir mi Dios. Porque pudo decirle a Samuel, es tu Dios. ¿Por qué? Porque tú eres profeta. Porque tú oyes la voz del Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿se acuerdan cuando les dije que Saúl comenzó? Era una persona que se mostraba ser humilde. Eras pequeño en tus propios ojos, y él, hasta cuando lo querían hacer rey, dijo, a mí cómo me pueden hacer rey, yo soy el menos indicado para ser rey. Él no quiso recibir el llamado para ser rey. Pero Satanás es tremendo para poder llevarnos con las tentaciones.
y para poder ponernos en rebelión en contra de Dios. Dice, y no ha sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Mira lo que juzga Dios, es lo que haces. Mucha gente dice, yo conozco a Jesús y yo sé que Él es amor y Él perdona y Él sí, pero también es un Dios que Él es el Señor, que quiere decir que Él es tu patrón, tu amo. Él es el que gobierna tu vida y te da órdenes. No nomás una orden o alguna lista de órdenes al año, al mes, sino todos los días. Él te quiere usar como su vaso, así como somos cristianos, somos imitadores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Así como Cristo estuvo en vida y Dios lo usó, Él quiere que tú seas como Él aquí en la tierra. Dios. Que Él quiere no nomás salvarte a ti para que tú seas salvo, no nomás ir al infierno, pero que seas salvo de tus pecados, para apartarte y santificarte para Él, y para que Él te use como un vaso honorable para su servicio, para poder traer a otros a conocerlo a Dios. Y dice el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Cuando mucha gente dice, yo he leído la palabra de Dios y la he escuchado, y dice, ya estuvo, ya estoy bien. No, Señor. La voz de Dios, se puede decir, yo oí la voz de Dios cuando la obedeciste, de acuerdo a la gracia que Dios te haya dado. Otra vez, hay cosas en tu vida que quizás no tengas dominio, control propio todavía, pero para eso debes de pedir y se te dará, buscar y hallarás, tocar y se te abrirá. Es una vida constantemente, una batalla constantemente en contra de la carne, los apetitos carnales, el mundo, Satanás, todo eso. Y eso es lo que Dios ve en tu corazón. Él ve si eres un hijo obediente o desobediente. ¿Se acuerdan la parábola de los dos hijos cuando el padre le dijo, vayan a obrar a la viña? Y uno dijo, no voy a ir, pero sí fue. Y el otro dijo, sí voy a ir, pero no fue. Así fue como Saúl. Saúl dijo, bendito seas del Señor, varón. Aleluya, o lo que sea. Pero dijo Samuel, hey, Dios no juzga el lenguaje, cómo hables, cómo tú seas en lo externo, sino Él está viendo a ver si tú tienes una vida genuina. Porque, dice el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo antes de los ojos de Jehová? Mucha gente dice, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo que la palabra de Dios te dice que es bueno, no lo que tú pienses o lo que yo piense que es bueno. Hay cosas que tú pienses que es bueno, pero no lo es ante los ojos de Dios. Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Sigue diciendo, hey, yo fui obediente. Mira, te voy a decir, cuando tú pones en tu corazón el querer defenderte y decir, no, Señor, no, yo soy bueno, no he matado a muchas personas, no he robado esto y lo otro, soy más bueno que muchos de estos otros pecadores. Así no es como funciona Dios. Dios dijo, antes bien he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea que esta es otra cosa que como ministros, pastores, nosotros somos simplemente embajadores, representamos a Dios y decretamos lo que la palabra de Dios dice, no más y no menos. No estamos queriendo hacer nada de acuerdo a nuestro razonamiento, entendimiento,
o lo que yo quiera para mí o para la congregación, para mi familia, sino serle fiel a Dios, representar a Dios como debe de ser. Y aquí él dijo, hey, yo soy el rey y yo tengo la autoridad. No, Señor, la autoridad viene de Dios y la obediencia tiene que ser siempre a tu Señor. El Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Aunque Él señoraba a otras personas, Él tiene que recibir la consejería, la guía, la dirección de Dios. Entonces verso 21 dice, más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, o sea, básicamente le echó la culpa al pueblo. Y Samuel, le dijo, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de la anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí va otra vez el tu Dios, ofrecer sacrificios a tu Dios. Otra vez, cuando la gente, la conciencia no deja que diga es mi Dios, porque saben que su relación no está bien. La conciencia misma nos dice cómo está. Verso 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Y eso es lo que quería mostrar. Se complace Jehová tanto en holocaustos, sacrificios. Mucha gente dice, Dios me quiere porque yo hago esto, hago lo otro a Dios. Lo que tú hagas para Dios y lo que yo haga para Dios es en amor, porque tienes una relación con Él. Ya que tienes una relación con Él y has nacido nuevo, puedes ofrecerle servicios a Dios. Pero lo primero es lo primero, la obediencia. Y el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma, fuerza, que quiere decir que Él sea el primero en tu vida, no el segundo, no el tercero, el primero. Y segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces dice, se complace Jehová tanto en holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Cuál es la palabra de Jehová? La Biblia. La Biblia. La Biblia. Ciertamente, el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención ¿a qué? A la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. ¿Será que Dios sabe cuánto tiempo tú pones de tu tiempo para poder querer conocer a este Dios que tú dices es mi Dios y yo lo amo? Claro que sí. ¿Será que una esposa sabe si el esposo en verdad la ama y le muestra con hechos? ¿Será que una madre o un padre sabe cuánto los hijos aman? No nomás con palabras, con hechos. También Dios. También Dios. Y Dios en absoluto, porque Él no juzga la apariencia, Él juzga el corazón. Pero fíjate lo que es el pecado para Dios, ante Dios. Verso 23. Dice, porque como pecado de adivinación, ¿qué adivinación? Brujería, hechicería, es la rebelión. Fíjate lo que Dios llama rebelión, es cuando hay desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, la palabra de Dios. ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y el Señor nos dice lo mismo. El Dios Padre te va a decir y nos va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? Y al hijo lo vamos a ver con sus manos, con sus pies. Y dice que le vamos a preguntar, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto? Va a ser triste ver lo que Él sufrió, pero Él lo hizo por amor. Dice, esto se me hizo en la casa de mis amigos. Repito que una vez mi hijo en la primaria estaba como en tercer grado y tenía problemas sociales para poder tener amigos, y él le dijo a unos que íbamos a una tienda y estaban haciéndole bullying a mi hijo,
Y a un padre que eso le mortifica a uno y le duele, ¿no? Lo hace enojar a uno. Yo estaba queriendo tratar con todo eso, con los maestros y los papás y todo eso. Y llevé un día a mi hijo y él vio a esos muchachos, a esos niños, y dijo: ¡Hey, mis amigos! Y le voltearon a él y dijeron: ahí viene este, y hablaron bien mal de él, ¿no? Y a mí me dio un coraje, me dio una tristeza, ¿no? Y él oyó y dijo, me volteó a ver mi hijo y dije, volteó a ver cómo se sentía. Y él dijo: no te preocupes, Daddy, dice, es que no conocen a Cristo por eso. Pero van a conocer a Cristo y van a saber amar. Y dije yo: oh, mira, me trajo convicción a mí porque yo me enojé y me entristecí, sí, como padre. Ahora, la diferencia es el rey David. La diferencia entre el rey David. Saúl, cuando Dios le dijo: hey, te voy a quitar de ser el rey, se aferró el rey Saúl y dijo: yo voy a ser rey, quiera quien quiera, no voy a dejar de esta bendición. Y es triste eso cuando llegamos a un pensamiento así. Lo que debería de haber hecho Saúl es que arrepentirse. Pero hay veces que no te puedes arrepentir. ¿No te ha pasado? A mí me pasa cuando quiero arrepentir. Por eso es de que Dios dice: pedir y se te dará. Tú tienes que decir: Señor, ayúdame a arrepentir. ¿Sabes cómo hace que te arrepientas? Lees la palabra de Dios y ves algo que te muestra tu corazón. Oh no, sí. Y te sientes triste y te sientes avergonzado y dices: Señor, esto es. Y si tienes que llorar, Señor, perdóname. Y no hay mejor que cuando tú vas a Dios y le dices: Señor, perdóname. Incluso si tiene que ser con llanto. ¿Para qué? Para que Dios te sane. Te voy a decir que si tú quieres que oiga Dios un clamor tuyo, una oración, Dios es como una madre que tiene un bebé. ¿Y qué pasa cuando el bebé llora y la madre escucha los llantos del bebé? ¿Qué hace la madre? Corre al bebé. Dios es tan sensible, Dios. Cuando tú vienes, Él no miente cuando dice: yo busco a quien se humilla ante mí, contrito de corazón y que tiembla ante mi palabra. Cuando tú haces eso a Dios, no importa quién sea, Él viene y Él te sana y Él te restaura cuando tú le hablas con todo el corazón. Ve el Salmo 51 y el Salmo 32. Te pido que los leas hoy. Ahora, quiero ir al capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Y dice, ahora, acuérdense que el rey David, antes de ser rey, Dios tuvo que tratar con su corazón. ¿Cómo? Mediante aflicciones, mediante tribulaciones, preocupaciones. ¿Cuáles? El rey Saúl no quiso darle, él decidió no darle el reino a David. Y él murió a la espada, aferrándose a ser el rey de Israel, cuando Dios le había dicho: yo ya le había quitado el reinado. Y tristemente él tuvo que morir a la espada. Pero antes de eso persiguió a David por muchos años, lo quiso matar. Hubo atentos en contra de la vida de David, pobre David. ¿Te imaginas? Dios lo llamó y le dijo: lo ungió. Y mucha gente cuando recibe el llamado de Dios dice: híjole, Dios ya me llamó y Dios me va a empezar a usar. No, primero te tiene que preparar. ¿Cómo? David aprendió mediante la persecución de Saúl, incluso que lo quiso matar, y tuvo que huir de él, y lo persiguió por los cerros y por diversas partes, lugares, y estuvo temiendo por su vida. Es más, unos tiempos dijo David: sé que un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Pero David en esos momentos aprendió a clamar a Dios como nunca, y eso lo puedes ver en los Salmos. Y
Dios estuvo con David. Hay veces que tú pasas por aflicciones, por problemas y dices, ¿qué está pasando? Estoy siguiendo al Señor y me están pasando estas cosas. Estás en tiempo de prueba, de entrenamiento. ¿Para qué? Para que aprendas no apoyarte a tu prudencia, como dice en Proverbios 3, 5 a 6, ¿no? Fíate de Jehová con todo tu corazón, no en tu prudencia. En todas las cosas considéralo a Él, o sea, háblale, Señor, ¿qué hago en esta situación? Pregúntale y Él te responde si levantas la palabra. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué debo de hacer con esto? ¿Debo de casarme con esta persona? ¿Debo de tomar este trabajo? ¿Debo de hacer esto, lo otro? Cualquier decisión en tu vida cuando eres hijo y siervo de Dios. Y a Dios le agrada, entre más le preguntes y más confíes en Él y más dependa de Él, mejor. Hay mucha gente que dice, no quiero enfadar a Dios con tantas peticiones. No, al contrario, Dios dice que vengas con toda petición a Él. ¿Por qué? Él no es limitado a ti y como tú y yo, a una mente que si viene una persona o dos y hey, me están dando hasta ansiedad o es mucho para mí. No, Dios dice, ven a mí, todo el que esté cansado y conmigo, yo te daré descanso. Yo te daré descanso. ¿Cuántas personas hay ahora que necesitan, como David, conocerlo? Incluso cuando pasas por problemas. Hay personas que he hablado con ellas cuando les hablo de Cristo y dicen, acércate a Dios. No, es que no me quiero acercar a Dios porque yo he sabido que cuando sigues a Dios te empiezan los problemas. La palabra de Dios dice que vienen aflicciones por obedecer la palabra de Dios. Mira, tú puedes leer la palabra y puedes ir a la iglesia de vez en cuando, pero si no la pones por práctica, mediante la gracia que Dios te ha dado para obedecerlo, el enemigo, Satanás, ni te pone atención. Pero cuando empiezas a obedecer la palabra de Dios, entonces sí vienen las pruebas más grandes, pero también viene la protección poderosa. El Todopoderoso está contigo. Y a Dios le encanta, como Él dice en Isaías 43, 1 al 3, cuando pases por los ríos de dificultades, yo estaré contigo, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de opresión, no vas a ser consumido. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. David supo eso. Ese fue el secreto de David. Y dice el verso 1 de la Primera de Crónicas 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. ¿Se acuerdan que en el capítulo 13 dijo, vayamos por el arca de Dios? Otra vez, ¿qué representa el arca de Dios en ese tiempo? La presencia de Dios. Y el trono de su gracia de Dios. ¿Dónde está el trono de su gracia de Dios hoy? Ahí donde está Jesús. A la diestra del Padre. Ahí está el trono de la gracia para todo el que venga en el nombre de Jesús y le diga, Señor, a los que no lo conocen, Señor, te quiero conocer hoy, sálvame. Quiero que te manifiestes a mí. Quiero que tú te me reveles. Incluso a las personas que lo conocen, pero se sienten que se han alejado de Él. David supo por qué necesitaban ir por el arca del pacto, porque aparte de hacer todos los ritos que hacían, que eran honorables, eran buenos, Dios les dijo que hicieran eso. Pero acuérdense, el primer mandamiento es amar a Dios, la presencia de Dios. Simbólicamente, el arca de la alianza, del pacto, era una caja y de oro, y arriba había los dos querubines, y arriba estaba el asiento de gracia del trono de Dios. Pero adentro, ¿qué había? Las dos tabletas de los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés, ahí lo mantenía. El maná, que quiere decir que Dios provee todos los días.
Y la vara, la autoridad de Aarón, que floreció, una vara que un palo nomás así, seco, ¿no? Y Dios dijo que todos los que decían ser los que eran los escogidos, siervos de Dios, que iba a ser el sacerdote. Dijo, aquel que yo he elegido, que he escogido, la vara de él va a florecer, empezaron a crecer ramas en ese palo, en esa vara. Qué lindo, ¿no? Es que Dios es el Todopoderoso. Tú y yo muchas veces queremos ver a Dios como si Dios fuera creación como nosotros. Dios vive fuera de su creación. Él puede hacer todo lo que no existe a que existe. Él puede sanar a una persona en lo espiritual, en salud, en su alma, en toda clase de cosas. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas que tú no conoces. Donde dice en Jeremías 33. Bueno, dijo, traigan dice, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. O sea que David supo, esta persona que estuvo a solas con Dios, supo el secreto de Dios, que no eran nomás los ritos, no eran nomás como las personas que dicen, voy nomás los domingos, los miércoles, cuando sea, y complazco a Dios y se acabó. No, es todos los días continuo tener una relación, buscar la presencia por fe, de que Dios, el que te creó, dice Dios, ¿acaso el que te creó tus ojos? ¿Te imaginas cómo son diseñados los ojos? ¿Cómo los hizo Dios? El que diseñó tus ojos, ¿será que no ve? Es el que te hizo. El que te diseñó tus oídos, ¿será que Él no oye? Y si no lo conoces mediante la palabra de Dios, pues no vas a crecer en tu fe. Dios dice, conóceme. Si dices que yo soy tu Padre, mucha gente ora, el Padre nuestro que estás en el cielo. Y es bueno, pero Él dice, si soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Me honras como Padre, es decir, como un hijo o hija que tengo mi padre y madre, pero nunca lo van a visitar. Nunca la van a visitar. Y nomás dicen, de vez en cuando les doy una carta o algo así. Y no hay una comunión, un convivio. Quiere decir que no hay una relación, ¿verdad? O un esposo o una esposa. Oh, estoy casado con fulana o estoy casado con fulano. Oh, sí, ¿cómo está su relación? No, pues muy mal, que ni hablamos, nos peleamos. No, pues qué bueno es estar casado, sí, ¿no? Es una relación constante, es igual con Dios. Oh, yo voy a los servicios de vez en cuando. Sí, pero Él te habla mediante la palabra. Él dice, si tú en verdad me quieres conocer, conóceme, ahí está en la Biblia. Yo no dejé, dice, retratos, yo no dejé imágenes. Incluso en Deuteronomio 4 dice, no hagan imágenes de nada. ¿Por qué no vistes imágenes, Moisés? No me vistes a mí, no vistes mi nariz, mis ojos. Vistes las nubes, estaban escurecidas, hubo truenos, hubo un terremoto. Fue tremendo ver la gloria de Dios. Pero no vieron a una persona y no podemos adorar a un retrato, a una imagen. Lo que sí podemos hacer es, si tú y yo en verdad queremos conocer a Dios, vas a levantar la palabra y la vas a leer. Si no, no te importó conocerlo, simple y sencillamente. Y el cielo es el lugar de consuelo para siempre, a estar en la presencia de Dios. Pero Dios dice, mira, si no te importa estar conmigo, comunión, entonces no te interesa el cielo. O sea, el cielo es estar en la presencia de Dios para siempre. Y Él juzga de acuerdo a si Él te conoce. Mateo 7:24, donde Él dio el sermón del monte, que habla de los 10 mandamientos, que no es externo, sino en el corazón. Una relación genuina con Dios. Verso 2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca
de Jehová y le sirvan perpetuamente. Es tiempo de tomar la palabra de Dios seriamente y urgentemente, sobre todo en los días que vienen. Dios cumple su palabra. Por eso es de que tú tienes que conocer que hay bendiciones y maldiciones en la palabra de Dios. Las bendiciones, la salvación, la santificación, glorificación y todas las doctrinas lindas que Dios tiene para nosotros, la mayoría de ellas las puedes conocer en el libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11. Y el capítulo 12 te dice: ahora, sabiendo todo lo que hizo Cristo para tu salvación, debes de ser tú un sacrificio vivo, santo y agradable hacia Dios. Dios cumple su palabra, tanto sus bendiciones como sus advertencias. Debemos buscar tener esta relación con Dios, porque primeramente, cuando tú conozcas a Dios, vas a saber que si tú disfrutas de un amor con una esposa, esposo, y, hijos, novios, cualquier persona, amigos, no hay mejor amor que satisface como el amor que puedes presenciar hoy mismo si lo buscas mediante la palabra de Dios y practicar la presencia de Dios. ¿Te acuerdas la mujer samaritana que fue al pozo y ese pozo era enorme, verdad? Así tan enorme es el alma que tiene que ser saciada con el amor, la paz, el gozo, todo lo que viene de Dios. Este Dios maravilloso que puedes ver los días y las noches, ve su creación, ve todo lo que Él suple, lo que sostiene, todo lo que Él da vida. ¿Acaso no quieres que Él dé vida? Vida en abundancia para tu vida. Por eso Él dice: yo soy, dice, de esta agua tú bebes y vas a tener sed, la agua física. Pero la agua que yo doy, la agua es simbólico al Espíritu Santo. Cuando yo te doy el Espíritu Santo, entonces vas a recibir agua viva y vas a ser saciado. Y cuando tengas relaciones como con el esposo o la esposa, vas a saber amarlos, porque ya no vas a tener que exigir tanto amor y tanta atención de tu esposa, tu esposo, o aquellas personas que no pueden llenar el alma como Dios solamente lo puede. Y dice que estos levitas sean los que sean los que traigan el arca, o carguen, sea llevada por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente, no nomás una vez, pero un servicio lindo de todos los días. ¿Cómo lo puedes servir a Dios? Primeramente, como lo hizo María. ¿Se acuerdan la historia de María y Marta cuando invitaron a Jesús y estaba en su casa? Y Marta estaba haciendo muchas cosas, estaba afanosa de todo lo que estaba haciendo, y le dijo a María: María, Jesús, dile a María que venga a ayudarme porque estoy tan ocupada, estoy tan estresada, y María ya está a tus pies nomás. Y Jesús dijo: mira, no estés, Marta, estás tan afanosa. Mira, dice, eso que está haciendo María es lo más esencial, es lo primero que debes de hacer tú, Marta. Es más, tú deberías de hacer como María, estar a los pies del Señor. En Apocalipsis 1:6, cuando dice aquí que los levitas y los sacerdotes, en aquellos tiempos, estos eran personas que tenían que ser del linaje de Aarón, de la tribu de Leví, por eso se llamaban levitas. Leví era el tercer hijo de Jacob.
Pero en ese tiempo eso era de acuerdo al llamado de la ordenación del sacerdocio, llamado en el nombre de Aarón. Pero el de nosotros es de acuerdo al llamado de Melquisedec. Y dice Apocalipsis 1:6 que tú y yo, toda persona que hemos nacido de nuevo, toda persona que dice la palabra de Dios, Dios transforma la mente, quita el corazón duro, pone un corazón tierno de carne y te bautiza y te llena con el Espíritu Santo, te sella el Espíritu Santo, te apunta el nombre tuyo en el libro de la vida, donde todas las personas que están en esa lista llegan al cielo. Dios Espíritu Santo vive en ti, Dios gobierna tu vida, no por lo bueno o lo malo que eres, sino porque tú clamas a Dios con todo tu corazón y dices: Señor, sálvame, sálvame, hazme nacer de nuevo y rindo mi voluntad, hágase tu voluntad. Dice que estos servían a Él perpetuamente. Dice en Apocalipsis 1:6 que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. El rey habla de la autoridad. La palabra de Dios dice: toda autoridad me ha sido dada a mí. Jesús: vayan y hagan discípulos de las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la autoridad que Él da a todo hijo e hija de Dios. Y sacerdote significa alguien que es un puente a Dios, alguien que trae a la gente a que tengan una relación con Dios, una persona que comparte su fe con otras personas, y esas personas buscan a Dios y son sacerdotes que pueden orar a Dios por ellos y ir a hablarles a ellos la palabra de Dios, es decir, ser representante de Dios y hablarles para Dios a estas personas. Y por eso es de que dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, de Jesús, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es absolutamente importante. Absolutamente importante. Ahora, dice el verso 3: y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. El verso 3 habla de una congregación. ¿Qué significa una congregación? Una iglesia es una asamblea. ¿Ya ves cómo hay asambleas en cada ciudad? Cuando se juntan a hablar de las cosas de la ciudad. Bueno, en la iglesia somos una asamblea, pero no hablamos de las leyes y las cosas del gobierno, sino hablamos de las cosas de ¿qué? De la palabra de Dios. Y compartimos nuestra fe unos con otros. Y lo más importante es venir a buscar la presencia de Dios juntos, porque creemos que Dios es el Dios vivo, que Él se manifiesta si lo buscas de todo corazón. Y lo alabamos juntos como congregación. Y como congregación nos animamos y nos edificamos, nos fortalecemos en el Señor, unos a otros, ligados como un cuerpo de Dios. Hay personas que han experimentado, como yo también he experimentado, lo lindo que es cuando Dios te habla directamente a ti, te usa, te usa tus dones espirituales, todo es lindo, pero Dios no quiere llaneros solitarios. Dios quiere que seamos un cuerpo, y el cuerpo te lo dice en 1 Corintios capítulo 12, dice que somos varios miembros, pero Cristo es la cabeza, y la congregación es compuesta, es un solo cuerpo de varios miembros, en donde todos nosotros unánimes buscamos
amar a Dios, amarnos unos a los otros, servirnos unos a nosotros, y lo más importante es servir a Dios y alabarlo. El verso 4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Siempre Dios, otra vez, mira cómo Dios usó, por ejemplo, la vida de David. David no fue una gran persona. ¿Cómo lo vio su papá y sus hermanos? Como una persona que era no importante, ¿verdad? Quizás una persona que, no, a este no lo van a elegir para ser rey. No, Dios tiene sus elegidos. Si tú quieres saber si Dios te ha elegido, la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Los elegidos son los que contestan la invitación a Dios. Cuando Dios te dice, ven a mí, abre tu puerta de tu corazón, yo estoy tocando tu puerta. Abre tu puerta y vamos a tener una comunión. Vamos a tener una comunión linda. Quiero disfrutar de ti, y yo quiero que tú disfrutes de mí. ¿Por qué? Porque Él es fuente de vida, y tu alma y tu espíritu y tu cuerpo necesita vida, y sobre todo en estos tiempos. Vienen tiempos difíciles. Todavía quizás puedas sobrevivir todo eso, pero ¿qué pasará en el futuro? No sabemos. Siempre hay que estar preparados. ¿Y qué mejor estar preparados a ser reconciliados con el Dios viviente? Dice la palabra de Dios: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? Hay que buscar a Cristo con todo tu corazón hoy. Dice, reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. ¿Qué quiere decir? Dios lo usó a David tanto, él supo tener una relación con Dios y pudo a dirigir a otros, a poderles compartir cómo ellos pueden tener una relación también con Dios. Cuando tú conoces a Dios, es tu deber y mi deber de enseñarles, discipular a las personas para que ellos puedan tener una relación con Dios también. Y eso es lo que hizo David. Muchos dicen, ay, sí, tú eres muy mandón, No. Dios nos manda a hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios te diga, hazlo. No lo hagas para nadie más, hazlo para Él nomás. Porque si le desobedeces a Él para obedecer a otra persona, entonces va a ser desobediencia. Entonces, tú obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Amén. Y dice, reunió a todas las personas y dice sus nombres. Verso 11, y llamó David a los sacerdotes. Otra vez, los sacerdotes eran las personas que servían para hacer los sacrificios y todo eso. Ahora, nuestro sumo sacerdote es ¿quién? Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está constantemente lavándonos, limpiándonos con la sangre de Cristo, de Él, en los lugares celestiales, en el tabernáculo celestial. Nuestra conciencia nos ayuda a interceder, como el Espíritu Santo también. Simplemente Él quiere que nosotros vengamos con sinceridad, que seamos un libro abierto como Él es. Dios es un libro abierto con nosotros, ¿cierto? Tú y yo también tenemos que ser transparentes con Él. No hay que tener vergüenza con Él. Lo peor que podemos hacer es ocultar algo. Ya lo sabe de todas maneras. Lo único que vamos a hacer es herir nuestra relación. Bueno, verso 11 otra vez. Y llamó David a los sacerdotes, y dice los nombres de ellos, y a los levitas, verso 12, y les dijo: vosotros que son los principales padres de las familias de los levitas, ¿qué les dice? Santifíquense. Santifíquense ustedes y sus hermanos, y pasen el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez,
Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Será que esto ya no hay hoy en día, donde Dios nos dice santifíquense? Es decir, santifíquense significa, por ejemplo, sabemos que Dios nos ha santificado ya por la obra redentora que hubo en la cruz. Es una santificación imputada, impartida. Él lo hace, pero también hay una en donde Él dice, hey, otra vez Romanos 12, 1 al 3, tienes que ser un sacrificio santo, vivo, agradable. También hay otro verso de la Biblia donde dice que debemos ser santificados en esta vida, hasta el último día, en nuestro espíritu, el alma y el cuerpo. También en Santiago, voy a ir rapidito. En Santiago capítulo 4, verso 7 al 10 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, ¿a quién le está hablando aquí? A la iglesia. Límpiense las manos. Y vosotros del doble ánimo. Doble ánimo quiere decir que estamos buscando complacer a Dios y al mundo. Por eso Dios le llamó a esa iglesia la iglesia de Pérgamo. Pérgamo quiere decir ser casados con Dios y el mundo. O sea que a quién le gustaría casarse con una persona y que esa persona vaya y esté con otra persona. Tampoco a Dios. Entonces Dios toma esto en serio. Está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice: límpiense las manos, ustedes de doble ánimo. Doble ánimo quiere decir: hey, vienes conmigo, me sirves, y luego vas y sirves al otro reino. Eso no debe de ser. ¿Y qué dice? Purificar vuestros corazones. ¿Cómo purificar si ya nos purificó Él? No. ¿Cómo purificar nuestros corazones? Dice: hey, si tienes que afligirte, afligidos, verso 9, lamentar, llorar. Hey, quítate esa risa que tienes y ponte en orden con Dios. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllate delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, es lo mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y esto, ¿sabes qué significa esto? Esto se llama reformación. Esto es una reforma. Para esto, yo quisiera que puedas leer, yo no puedo hacerlo ahorita, pero tú lo puedes hacer en segunda de Crónicas, segunda de Reyes, capítulo 22, con Josiah. Leyó la palabra y dijo: oh no, Señor, mira nomás cómo estamos. Oh no. Y él se arrepintió y lloró, clamó a Dios. Y toda la nación se arrepintió también. Eso se llama avivamiento. La gente piensa que avivamiento es nomás algo en el exterior y Dios no va a hacer brincar y saltar por una forma sobrenatural. No. Dios tiene que tratar con el corazón y nos tiene que dar un avivamiento al corazón. Bueno, esto es lo que Dios dijo. Fíjate a David, y David le dijo a los sacerdotes: ustedes santifíquense ustedes y a sus hermanos para que puedan pasar el arca de Dios. Hey, si quieres disfrutar de la presencia de Dios, esto es necesario. Esto es necesario. Dice: y pasar el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que les he preparado.
verso 13. Y pues, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó. ¿No han visto en 2 de Crónicas 7:14 cuando dice, hey, si ven? Bueno, les recomiendo por favor que lean a 2 de Crónicas capítulo 6, cuando Salomón dijo, Dios, Jehová, Padre, a Dios Padre, es Jehová, le dijo, Dios, si pecamos nosotros, si peco yo, mi familia, la congregación, la nación, y tú nos traes quebranto, porque hemos sido rebeldes. El Señor es paciente y es tardo para la ira, pero llega un momento donde Él tiene que tratar con la persona como trató conmigo en el 2009, y eso fue lo que hizo que yo me acercara a Dios con todo mi corazón. Y cuando yo desobedezco a Dios en cualquier forma, mucha gente dice, bueno, pero perdida, no estoy haciendo estas cosas tan malvadas en el exterior. No, me refiero a las cosas internas en el corazón, y que es algo que desagrada a Dios. Dios nos va a mostrar que hemos pecado contra Él, y vaya que si se siente, yo me siento triste cuando Dios trata conmigo, me siento avergonzado, me siento con mucho convencimiento de pecado, y necesito arrepentir. Y dice, mira, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Por qué? Por no haber hecho eso. ¿Por no qué? Por no santificarnos ante Él. Por no santificarnos ante Él. Por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Porque no lo buscamos de acuerdo a como Él dijo que lo buscáramos en la palabra de Dios. Verso 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Gloria a Dios. Después de eso, ¿qué hizo? En el verso, ya vamos a terminar ahí. Asimismo, dijo David, verso 16, a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Bueno, quería mostrarles primeramente de que de nada nos sirve en nuestra vida, otra vez, tener una religión donde no conocemos y oímos la voz de Dios. ¿Cómo es como Dios habla? Primeramente, Él habla mediante su palabra. Él habla mediante su palabra. Primero, David supo y dijo, hey, podemos hacer todas estas cosas, sacrificios, todo eso, pero lo que Dios ama más es cuando buscamos la presencia de Él. Para todo hijo e hija de Dios, Dios Espíritu Santo entra al corazón de la persona y vive. Y te voy a decir, las evidencias de que Dios vive en la persona son los frutos del Espíritu Santo que habla en Gálatas capítulo 5. Puedes leerlos a ratitos si tienes la oportunidad. Pero te voy a decir de que Dios crea un amor por la palabra de Dios. Dios, si quieres saber si Dios vive en tu corazón, Dios te crea un deseo de querer leer la palabra de Dios. Eso es lo primero. Jesús dijo, no solo del pan físico vive el hombre, lo que come, sino de toda la palabra que viene de la boca de Dios, la Biblia. Esa es la primera forma que tú puedes saber si Dios vive en tu corazón. No puedes estar sin la palabra de Dios. Y segundo, es la oración, es otra vez esa relación constante con Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu alma está vacía y necesita el amor, la paz, el gozo de Dios, la fortaleza, todo lo que Dios te provee a tu alma. ¿Vas a amar al pueblo de Dios?
vas a querer congregarte con el pueblo de Dios y como con David, vas a querer alabarlo también. Todo esto es percibir la presencia de Dios. ¿Cuándo? Día con día, momento a momento. Momento a momento. El secreto de David fue de que cuando estuvo en el campo como pastor, él dependió de Dios. Cuando estuvo con Goliat y él derribó al gigante que otros no podían derribar, él confió en su Dios. Cuando fue ungido y después fue perseguido por Saúl por muchos años, porque pudo vivir muchos años y pudo disfrutar de la promesa que Dios le había dado, porque el Salmo, por ejemplo, el Salmo 23, verso 4 que él escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes decir que Dios está contigo? Si no puedes decir, te pido en el nombre de Jesús que hoy, como David hizo en el Antiguo Testamento, dijo: mira, para mí no basta nomás ir a un servicio y es externo nomás, y pongo un poquito de música, pero no hay una relación genuina con Dios. Cuando tú aprendes, dice la palabra de Dios, dice probar de Él y saber que Él es bueno. Cuando pruebas de Él, este mundo ya no tiene nada para ti, todo va a ser secundario. Puedes disfrutar de tus familias, puedes disfrutar de tus cosas que Dios te ha bendecido, pero primero tiene que ser, porque sin Dios no vas a disfrutar de nada de lo que tienes. David pudo decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros debemos de depender de más de 3000 promesas que hay en la Biblia. Nosotros tenemos que tener una conciencia de la presencia de Dios que es vital. ¿Cómo podemos nosotros también buscar y disfrutar de la presencia de Dios? Como el rey David. Levanta la palabra de Dios hoy. Es lo que yo tuve que hacer en 2009. De ahí para adelante, yo no sabía que Dios me iba a usar para predicar. Olvídate. Yo apenas pude recibir que me haya perdonado. ¿Cómo va a perdonar todo lo que he hecho? Era imposible eso. Pero al leer, no a lo que me dijeron, a leer. Si tú no lees, no vas a saber. Y puede ser que un día vengas ante Jesús y digas: oh, yo sé quién eres tú, Señor, y Él puede decir: no te conozco. Pero si lo conoces, ¿cómo? En la palabra. Y le hablas, y Él te habla a ti. ¿Cómo te habla? Con su palabra. Con su palabra. Y su espíritu dentro de tu ser. Las personas que lo conocen saben de qué. Debemos de ser persistentes a buscar su guía. Por ejemplo, hay un verso en Isaías 58, versos 11 al 13. Dice: entonces yo, el Señor, cuando tú tienes una relación, como les acabo de decir, y como David, entonces yo, el Señor, te guiaré siempre. ¿Qué quiere decir que Dios te guíe? Dios está en control del sol, la luna, las estrellas, los días, el aire que respiras. Todo lo que es providencia de Él. ¿Será bueno confiar en este Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, soberano, benevolente, que quiere decir que es un amor que nunca para, y Él nunca cambia de parecer? Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él dice que Él te promete guiar. Yo te guiaré siempre. Si Él te guía, ¿quién más necesitas que te guíe? Y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. ¿Qué clase de sed? No el agua, está hablando la sed que tiene el alma. La sed que tiene el alma.
Hay muchos hoy que están, pero no saben qué necesitan. Y sobre todo en estos tiempos, yo sé lo que necesitan. Clama a Cristo hoy con todo tu corazón. Y vas a ver que y si quieres saber el amor que es tan puro, la compasión de Él, el cuidado de Él, el gozo que Él te da, la paz que no la puedes comprar, la paz que Él te da, todo lo que Dios hace te sana de todo lo que tú vives en esta vida, todo lo que sufres, todo maltrato que sufres en la calle, en tu trabajo, en familias, personas que hacen el mal. Dios te sana, te restaura todos los días. Dice, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos. ¿Quién necesita nuevas fuerzas todos los días? Tremendo lo que Dios hace. Y serás como un huerto bien regado. Si Dios te dice que eres un huerto regado, dice yo soy la vid, todos los pámpanos, vas a dar fruto. Vas a ser fructífero en tu vida. Como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. Eso quiere decir ser lleno del Espíritu Santo. Todo lo que hagas, lo poco o lo mucho, va a ser bendecido. Nunca vas a estar en escasez. Dios provee. ¿Quién sabe que Dios provee? ¿Quién lo conoce? Y no nomás te dice a ti, dice verso 12, de generación en generación, tus descendientes, ¿quién? Tus hijos y los hijos de tus hijos edificarán las ruinas y los cimientos del antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas. ¿Qué ruinas? Las que Satanás ha hecho. Y restaurador de las calzadas, otora intransitables. Bueno, Dios quiere ser tu Padre. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Él quiere verdaderamente ser tu Padre, no por palabras, sino por hecho. Y Él quiere cuidar de ti, es el mejor de los padres. O es perdonador. Si tú le pides que te perdone, Él te perdona. Pero si lo buscas con sinceridad, Él sabe si lo buscas con sinceridad. Y hay una condición, que lo conozcas por su palabra. Y que por fe ores, que le hables a Él. No hagas oraciones repetidas. El Señor hay una escritura que dice, no con oraciones como los paganos que hacen oraciones repetidas. No, háblame, ve al grano, dime lo que me quieres decir. Veamos al Señor como nuestro compañero constante. ¿Quién quiere al Dios Todopoderoso como tu compañero? Dice la palabra de Dios, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? No importa qué pasemos, incluso si hemos perdido trabajos o hasta un ser querido, Dios suple. Él repone, Él llena el alma de lo que el alma necesita. Ser conscientes de que Dios nos ayuda a ver todo a la luz de su presencia, de acuerdo a toda su sabiduría de Dios. ¿Sabías que Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo? Y a cada persona y a cada cosa, de lo más mínimo que sea. Por eso Él te dice, háblame de todo, pídeme por oración y súplica. No estés ansioso, dice a Filipenses 4, 6 y 7, sino trae tus peticiones y súplicas, y la paz de Cristo guardará tu mente y tu corazón. Esto nos da una sensación de seguridad porque, hey, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por peligros, por el peso del pecado y todo eso, y Dios nos restaura hacia Él. Vas a experimentar la paz de Cristo en tu tormenta. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba en la tormenta con los apóstoles y le dijeron, Señor, perecemos? Y Él dijo nomás, estad quieto, y se calmó todo. Ese es tu Señor, conócelo. Su presencia crea hambre en nosotros para leer su palabra otra vez.
Leer las Escrituras es escuchar al Señor. Él nos habla directamente a nosotros mediante las Escrituras. Debemos de comenzar cada mañana en su palabra porque te quiere bendecir y preparar para lo que viene. Y te va a dar sabiduría también. Te quiere dar el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Sabías? El gozo de Jehová es tu fortaleza, Nehemías 8, verso 10. Y por último, la obediencia a Dios. Vimos las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Yo te pido que leas Deuteronomio. Mucha gente dice, no, pero eso está en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice que toda escritura es buena para poder corregir, edificar, para exhortar. Toda palabra de Dios. Y todo es para que tú aprendas las consecuencias, todo lo que le sucedió a las personas que vivieron antes de ti, para que sepas lo que a Dios le agrada, lo que le desagrada, lo que Él dice, esto es obediencia y desobediencia, y que en obediencia y desobediencia hay bendición y maldición también. Dios quiere y nos corrige porque nos trae a que nos arrepintamos de la obediencia, para que disfrutemos de las bendiciones de estar en la presencia de Dios. Bueno, por último, pregunta, ¿has sentido esta presencia de Dios en tu vida? ¿Has sentido la presencia de Dios en tu vida? Si la has sentido tú sabes de ti. Primeramente, para presentar una presencia genuina, Dios tuvo que tratar con tu corazón como lo hizo con David. Ve la vida de David. ¿Será que Dios no quiso a David? Claro que lo quiso, pero primero tuvo que despojar a David de toda su altivez, su arrogancia, de creer y confiar en él mismo, para que él confiara en Dios. Jacob, él siempre fue una persona manipulador, y Dios tuvo que tratar con él también mediante la aflicción. Moisés duró 40 años en aflicción para que Dios lo usara tremendamente. Pablo, quien llevó el Evangelio a todos lugares, ve segunda de Corintios 5, 6, 7, vas a ver todo lo que sufrió Pablo, tremendamente. Y el más lindo y hermoso de todos, Jesús. ¿Cuánto sufrió Jesús? Y él dijo, en este mundo habrá tribulación. Él no te prometió que va a ser de rosas, porque él dice que a causa de su palabra y de su nombre vas a ser perseguido, vas a sufrir en su nombre. Esa es una señal que vas a ver. Pero regocíjate en él, que él está contigo, y él te tiene que enseñar a depender de él, a confiar en él, a pedirle que él te dé todo lo que tu alma necesita. Si has sentido la presencia de Dios, tú conoces, tú sabes la presencia de Dios. Y es lindo la presencia de Dios, el gozo, la paz, el amor, la fortaleza, te da sabiduría. Dices, ¿de dónde salió eso? Lo que a veces compartes con las personas. Piensa en los momentos en que te has sentido cerca, bien cerca de Dios. ¿Cómo te sentiste en ese tiempo? Pero también considera en el momento que te has sentido distante de Dios. ¿Cómo te has sentido también? Hay que ser consciente de la presencia de Dios. Comienza con una mente puesta en Él por fe. Otra pregunta es, ¿con qué frecuencia durante los días tú pones tus pensamientos al Señor? ¿Qué pasos puedes tomar para aumentar tu conciencia de Él todos los días? Te voy a decir que sí. Hay una hermanita en Cristo que ella me recomienda, Janet, de leer 7 capítulos de la Biblia. Te voy a decir que es esencial.
del Antiguo Testamento y del Nuevo, variarlos. Es lindo, y cuando Dios te habla, apunta y regresa y estudia sus versos. Es lindo. La presencia de Dios transforma tu vida. Puedes ver que tu vida ha transformado de hace 1 año, 2 años, 3 años. Tiene que ver una transformación. Y por último, ¿estás dispuesto a pedirle al Señor que te ayude a que Él pueda obrar esta transformación en tu vida? Y yo te voy a pedir que hoy puedes orar y puedes hacerlo. Y te voy a decir que no hay camino corto para eso. Tienes que levantar la palabra de Dios. Hoy escuchaste algunos versos de la Biblia, la historia sobre todo la historia de David. Pero yo te voy a pedir que tú levantes la palabra de Dios. ¿Dónde comencé yo? En Génesis 1. Y sigue capítulo por capítulo. En cada capítulo Dios te va a hablar, te va a dar sabiduría. Lo primero es te da a conocer quién es Él. ¿Cómo vas a poner tu fe en alguien que no conoces? No sabes qué tan poderoso es Él. No sabes cómo Él, qué es lo que Él requiere de tu vida. Constantemente leer la palabra de Dios. Y si no lo has aceptado en tu corazón todavía, yo te voy a pedir que donde quiera que estés oyendo esta prédica de hoy, que tú entregues tu vida hoy, que tú le pidas que Dios entre en tu corazón. Él dice en Apocalipsis 3:20, estoy tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta, yo entro. La palabra de Dios dice que Él tiene que atar al hombre fuerte. Él tiene que reprender a todo espíritu del mundo que viene por mandato y orden de Satanás. Yo no sabía eso, pero así lo es. Y Él ata al hombre fuerte, es al espíritu del mundo, del príncipe del aire del mundo. Y también ata, por ejemplo, te ayuda a morir a ti. El bautismo es participar de la muerte de la cruz, de la muerte del sepulcro y la resurrección de Jesucristo. Muchos quieren nomás participar de la resurrección de Jesucristo y vivir con todas las bendiciones, pero hey, sin la cruz no puedes. Tiene que ser crucificado el viejo hombre. Tienes que ser nacido de nuevo. Y Dios te da una nueva, te transforma tu mente, una nueva creación que hace en tu mente. ¿Cómo lo hace? Así como te formó en el vientre de tu madre y tú no sabes cómo te hizo, pero Él te hizo, Él te formó. Y Él hace otra vez esa obra donde Él te regenera, te hace que nazcas de nuevo. En tu mente te la transforma, en tu corazón Él dice, te quita el corazón de piedra que hay duro hacia la palabra de Dios, su Espíritu, y te da un corazón tierno de carne que quiere seguir a Dios, que quiere buscar de Dios, que lo ama, que lo aprende a amar y lo aprende a obedecer. Y Dios te da el Espíritu Santo. ¿Te imaginas que el Espíritu Santo de Dios viva en ti? Ya la hiciste. Él va a cuidar, Él va a gobernar tu vida. Y Dios dice que los planes para ti son buenos, no son para mal, sino para darte un buen futuro y esperanza, dice Jeremías 29:11. Para eso te voy a pedir que hagas una oración. Y no la hagas porque yo te lo digo, hazlo si Dios te está hablando en tu corazón. Hazlo si lo primero que dice Dios es trae el convencimiento de pecado, arrepiéntete. Para eso tienes que arrepentirte. Arrepentirte es decir, Señor, he pecado en contra de ti. Confieso mi pecado. Ayúdame, Señor, porque soy un pecador y yo no quiero perecer. Yo quiero conocerte, Señor Jesús, personalmente. Él está dispuesto a perdonarte ahorita si tú le pides de todo corazón. Te pido que ores estas palabras a Dios. Dios Padre, confieso que he pecado en contra de ti, soy un pecador. Confieso que pongo mi fe en Jesús, que Jesús es Dios, eres Dios Jesús. Y que tú te hiciste hombre y viviste 33 años y medio en la tierra.
y fuiste a la cruz, y en la cruz derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Es decir, en tu sangre estaba la vida, en la sangre está la vida. Y con la sangre que derramaste en la cruz, tú diste tu vida por mí, para darme vida y vida eterna. Y tú me perdonas y me lavas y me limpias con tu sangre. Lávame y límpiame con tu sangre de todos mis pecados, el más horrendo de ellos, el más pequeño. Y te pido, Señor Jesús, yo te pido y te confieso y te acepto que tú seas de aquí en adelante, de hoy en adelante, que tú seas mi Señor, que tú gobiernes mi vida, mediante la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo. Te pido que entres a mi corazón, que me bautices con tu Espíritu Santo, que me selles con el Espíritu Santo, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a rendir, yo rindo mi voluntad a ti y que se haga tu voluntad en mi vida. Y Señor, úsame para servirte a ti y a tu reino. Haz que tu luz viva en mí, tu vida en abundancia y la vida eterna también, Señor. Todo eso te lo pido en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración por fe, la palabra de Dios dice que toda persona que confiese que Cristo es el Señor y crea en su corazón es salvo. La salvación y la obra de salvación, cuando tú recibes a Cristo, ese es el comienzo de una vida en fe. Mucha gente piensa que se hace la oración, ahí cesa todo. No, es el comienzo de una vida de fe. Tú no puedes vivir sin leer la palabra de Dios, porque te secas como se seca cualquier cosa que no sea nutrida. Cualquier planta, cualquier árbol que no sea nutrida. Necesitas el agua, que el Espíritu Santo es simbólico al agua. La palabra de Dios también. La palabra de Dios nos lava de todas las cosas que nos afectan al mundo. Nos da sabiduría, nos da la mente de Dios, nos transforma día con día. Tú no puedes vivir sin leer la palabra de Dios. Tienes que orar, que quiere decir hablar con Dios continuamente, fervientemente, como tu corazón te muestre. Tienes que congregarte en una iglesia donde se predique verso por verso la palabra de Dios. Tienes que congregarte con hermanos y hermanas que compartan la fe, porque nos apoyamos, nos fortalecemos unos con otros, oramos unos por otros y aprendemos a amar a Dios y amarnos unos a otros y alabar a Dios juntos. Así es que Dios los bendiga, los guarde, que su rostro resplandezca en ustedes. El Señor bendiga a ustedes, a sus familias, a sus familiares, seres queridos, y que Dios siga salvando a más personas, que el tiempo viene, cuando Cristo viene pronto, y Él viene a todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que lo espera fervientemente, diciendo: aquí estoy, Señor, esperando tu venida. Amén. Dios los bendiga, los guarde, mis hermanos. Gloria a Dios.